Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Hocus Pocus. Esta es una película de Walt Disney Pictures. Su director fue Kenny Ortega, el cual también ha dirigido las películas de High School Musical y Descendientes. La producción estuvo bajo el control de David Kirshner, quien también ha sido el productor de las películas de Chucky. La cinta originalmente iba a ser una película original Disney Channel, pero cuando los altos mandos de Disney vieron el guión, sintieron que era lo suficientemente fuerte para ser lanzada en cines y con actores conocidos. A pesar de que la cinta tiene completamente la temática de Halloween, lo cierto es que no fue estrenada en octubre, sino más bien en julio. La cinta no tuvo mucho éxito en taquilla, quizás por el hecho de que no fue estrenada en Halloween, o porque simplemente en su momento no logró llamar la atención del público. Al comienzo de la película, para no tener que inventar tantos hechizos, muchas de las páginas del libro de encantamientos tienen el mismo texto. A Leonardo DiCaprio se le ofreció el papel principal de Max, pero este lo rechazó para seguir con su trabajo en la cinta A quien ama Gilbert Grape. La película está ambientada en el 31 de octubre de 1993 y como vemos los estudiantes van al colegio como si fuera un día entre semana. Sin embargo, si en un calendario buscamos esta fecha exacta, resulta que realmente cayó un domingo, por lo que no deberían estar en clases. Para el número de teléfono se utilizaron dos hojas diferentes, y esto lo sabemos porque cuando Max le da su número a Allison, vemos que el 9 casi no se entiende. Pero unos minutos después, cuando Allison le regresa la hoja, el 9 se ve perfectamente. Dado que la película estaba orientada más que todo a un público infantil, resulta curioso cómo a pesar de eso se dejó utilizar el término virgen, algo que para ese momento no todos los niños entenderían. What happened? A virgin lit the candle. La canción Almost Unreal fue escrita originalmente para ser parte de esta cinta, pero por alguna razón se puso en la banda sonora de la película de Super Mario Bros. La bruja Sarah conserva el nombre real de la actriz, pues se trata de Sarah Jessica Parker, conocida popularmente por la serie Sex and the City. Cuando las brujas se bajan del autobús, se ve a una personita disfrazada de la señora Potts, personaje de La Bella y la Bestia. Esa película se había estrenado 2 años antes. El hombre que aparece disfrazado de Satanás se trata del actor y director Gary Marshall. Él dirigió películas como Mujer Bonita, El diario de la princesa y Día de San Valentín. Y la mujer que interpreta a su esposa realmente es su hermana, Penny Marshall, la cual también es directora. Las 3 niñas que hurtan las escobas de las hermanas Anderson están vestidas con los mismos colores que las brujas. La actriz y cantante Bette Midler en su momento tuvo mucho éxito, pues con solo decir que fue ganadora de Emmys, Grammys y Golden Globes. Claro que actualmente ya no está tan activa, y es que uno de sus últimos trabajos fue en la película Familia en Apuros. Cuando Winifred sube al escenario en la fiesta de Halloween, ella dice: Esto hace referencia a una frase del musical Gypsy, cuya adaptación para la televisión fue protagonizada por la misma actriz. La actriz Kathy Najimy volvió a trabajar junto a Kenny Ortega en Descendientes, interpretando a la reina malvada. La secundaria Jacob Bailey realmente se trata de una antigua escuela primaria ubicada en Salem.
Esta institución se cerró un año antes de la filmación. En esta película, Sarah Jessica Parker interpreta a una mujer que fue ejecutada durante los juicios de brujas a finales de los años 1600. Algo interesante es que mientras Sarah investigaba su historia familiar para el programa Who Do You Think You Are, ella se sorprendió al descubrir que es descendiente de Esther Elwell, una mujer que en los años 1600 fue acusada de cometer actos de brujería. La fuente que se ve en el fondo cuando Danny y Allison están celebrando es la misma que vimos en la intro de Friends. Se utilizaron varios gatos para el papel de Binks. Cada uno tenía una habilidad diferente, y para las escenas donde hablaba se usó el CGI. La empresa encargada de los efectos visuales en esta película fueron los estudios Reading and Hughes, que posteriormente se encargaron del CGI de estas películas. Cada una de las brujas tiene una habilidad específica que las hace diferentes. Winifred tiene el don de realizar conjuros. Mary es capaz de seguir el rastro de los niños por medio de su olfato. Y Sarah puede atraer a las personas con su canto. El compositor de la canción Come Little Children fue James Horner, el mismo que fue responsable de la famosa canción de Titanic. Durante la celebración del 20º aniversario de Hocus Pocus, Doug Jones, el actor que interpretó a Billy, reveló que las polillas que salieron de su boca eran reales. Para la primera representación de Winifred convertida en piedra, se utilizó una estatua bidimensional, con sus facciones talladas en una superficie plana, mientras que en las siguientes tomas la estatua es tridimensional. En una parte, Binks le dice a los chicos que en el cementerio estarán a salvo, debido a que las brujas no pueden pisar terreno sagrado. Sin embargo, al final, Winifred pisa el cementerio y parece que nada pasa. Para muchos, esto ha sido considerado como un hueco argumental, pero lo cierto es que sí hay algo de sentido. Y es que realmente Binks nunca dice lo que sucederá cuando una bruja llegue a pisar el terreno sagrado. Por lo que se entiende que si una bruja lo hace, esta se convertirá en piedra. Y eso explicaría la razón por la que Sarah y Mary no pasaron por esa fase antes de desaparecer. Cuando la película se lanzó por primera vez, resultó ser un fracaso tanto en taquilla como en crítica. Pero a pesar de eso, esta se ha convertido en todo un clásico, debido a las constantes repeticiones que se le han hecho a lo largo de los años. Desde hace ya un tiempo se ha querido desarrollar una secuela, y en septiembre del 2017 el guionista Mick Garris admitió que estaba trabajando en una historia para Hocus Pocus 2. Sin embargo, por los momentos parece que no será dirigida por Kenny Ortega, ni tampoco contará con las actrices originales. Así que más que una secuela, esto podría tratarse de un remake. Pero como siempre, cuéntame, ¿qué piensas tú de esta idea? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Jorgelis, Florencia, Briandita, Ángel, Aritz y Valentina Silva. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.